Bueno, pues bienvenidos todos. Me da muchísimo gusto que estén aquí, de verdad, en un día como hoy, pues es muy especial para mí porque la semana pasada fue el aniversario de Rodrigo y bueno, ahora, como siempre, Rodrigo consolándome y dándome regalos muy maravillosos como tener a Emilio Carrillo esta semana aquí con nosotros. Pues bueno, yo sé que es muy consolador para muchos, yo sé que nuestros seres queridos de arriba nos mandan muchas buenas vibras, mucho amor y qué señal y qué prueba de esto que tener a Emilio Carrillo. Yo sé que es una persona muy ocupada, de verdad te agradecemos muchísimo que estés con nosotros porque nos vas a dar muchísima paz, nos vas a sacar de muchas dudas y bueno, voy a presentar un poquito a Emilio para que no lo haya escuchado, porque yo creo que hay muchas personas que van empezando también su duelo, que tienen muy poquito tiempo. Y bueno, Emilio es una de esas personas que te dan muchísima paz. Para quien no sabe, él es un doctor en economía, es escritor, tiene 77 libros publicados, estudioso, divulgador en el ámbito de la espiritualidad y director de la Academia de la Conciencia y del proyecto de investigación Conciencia y Sociedad y Distópica. También tiene muchos libros como Amor, Vida y Conciencia, Conócete a ti mismo, ¿Qué hay después de la muerte?, El tránsito, Sin mente, sin lenguaje, sin tiempo y muchos más que de verdad, Emilio, te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros. Bueno, él es un conferencista, es una persona que tuvo también una experiencia cercana a la muerte. No nomás está hablando de todo lo que sabe, de todo lo que ha estudiado, sino que también de lo que él ha vivido en carne propia. De verdad, yo les recomiendo muchísimo sus talleres. Tiene conferencias para los que están en España también presencial y muchos talleres en línea del cual yo he asistido y de verdad da muchísima paz, te ayuda muchísimo en el proceso del duelo y bueno, pues qué más que él se presente solo y aquí está con nosotros Emilio Carrillo. Bienvenido, Emilio. Pues hola, Ana Elsa, un abrazo muy grande, muchísimas gracias por tu cariño, por tus palabras de presentación. Un abrazo también muy fuerte a todas y a todas los amigos y amigas que se han incorporado para compartir este encuentro. También a todos aquellos que no estén en él en directo, sino que lo hagan en diferido, que seguro que serán muchísimos. Y para mí es maravilloso el poder compartir con vosotras, con vosotros, en este estupendo canal donde Ana Elsa realiza una labor tan admirable que modestamente con mi granito de arena apoyo en la medida de mis posibilidades y que esta cita que tenemos periódicamente para mí forma parte ya de mi dinámica de compartir y lo hago con gusto, lo hago con admiración hacia Ana Elsa, lo hago con cariño hacia vosotros y hacia vosotras y lo hago con el propósito de, como ella ha dicho, hacer un compartir que no trata de convencer a nadie de nada. Personalmente no quiero convencer a nadie de nada, pero sí poner a vuestra disposición una serie de reflexiones, una serie de hipótesis para vuestra consideración, para que las paséis por el tamiz de vuestro sentido común, de vuestro discernimiento, y que tienen dos grandes fuentes, como ha dicho Ana Elsa, por una parte mi propia experiencia personal, la experiencia de haber vivido un proceso muy fuerte que me llevó a estar, entre comillas, como decimos por aquí, por esta tierra andaluza, en el otro barrio, contemplando, viviendo lo que se llama una experiencia cercana a la muerte. Eso fue hace ya bastante tiempo, fue en noviembre del año 2010. El tiempo pasa muy rápido, muy veloz, y ya han transcurrido, por tanto, más de 13 años de ese momento. Y a partir de ahí, aunque mi camino espiritual ya había arrancado, fundamentalmente se inicia a partir del año 2000, pero claro, esta experiencia tan potente del año 2010 me llevó a abrirme mucho más, a dedicarme y a centrarme mucho más en todo lo que tiene que ver con la conciencia y la espiritualidad, y también, por supuesto, en lo que denominamos la vida más allá de la muerte. Y ese conocimiento de causa que he ido adquiriendo lo debo tanto a los libros de sabios y sabias, de maestros y maestras que he ido estudiando, que he ido añadiendo a mi propia experiencia, como también debido a la experiencia de muchas personas que a lo largo de estos años, que han sido posiblemente miles, han compartido conmigo sus propias experiencias con relación a lo que es eso que llamamos muerte y a tener el convencimiento de lo fundamental. Y es que la muerte simplemente no existe. Ya está, no existe. Es un fantasma de la imaginación humana, es un imposible que de alguna forma creamos ficticiamente
desde nuestra mente, porque lo que el ser humano es está mucho, mucho más allá de nuestro estar. Una cosa es lo que somos y otra cosa es en donde ahora estamos. Cada uno de vosotros y de vosotras, cada una de vuestros seres queridos que entre comillas no están, efectivamente no están, pero no significa que no sean. Cada uno de nosotros somos y ahora tenemos, los que estamos aquí reunidos, tenemos un estar, que es este plano humano, que es este plano material. Pero al igual que vuestros seres queridos han abandonado este plano, también lo haremos cada uno de los que estamos aquí, sin ningún tipo de duda. Llegado el momento, cuando corresponde, no por casualidad, abandonaremos también este plano y viviremos esta maravillosa experiencia de percibir con claridad lo que ahora estoy comentando, que la muerte no existe, que la vida es un continuum, que el ser sigue siendo, simplemente cambia su estar. Ahora estoy en un cuerpo físico, ahora no estoy en un cuerpo físico, ahora estoy en Emilio, ahora ya no estoy en Emilio, pero el ser no cambia y desde ese ser que no cambia, evidentemente se mantiene un amor, porque hay que llamarlo así, y una vibración potente con aquellas almas que han compartido con nosotros en este plano, como es el caso de todas las almas de vuestros seres queridos, que de ninguna forma han desaparecido, siguen siendo y ahora no están aquí, pero están al otro lado. Como decía Agustín de Hipona con relación a San Agustín, con relación a su hermano cuando falleció, él decía, sigue siendo, lo que ocurre es que ahora ya no está en esta habitación, está al otro lado de la pared, al otro lado de la pared. No lo vemos porque está al otro lado de la pared, pero sigue siendo, igual que antes era aquí, en este estar, ahora es allí. Y nos gustaría tenerlo delante, pero el hecho de que no lo tengamos delante, porque álmicamente su estar ya no corresponde que sea este, no significa que siga así. Así que este es el convencimiento que como reflexión someto a vuestra consideración y que seguro que a lo largo de este encuentro podremos ir desarrollando de múltiples maneras y con muchos puntos concretos y muchas facetas. Así que, Ana Elsa, a vuestra disposición. Muchas gracias, Emilio, de verdad, pues todo lo que nos acabas de decir, yo creo que es más que consolador, ¿no? Y apenas va empezando esto. Bueno, yo voy a empezar con las preguntas. Quiero que sepan que en Instagram también estuvieron preguntando muchas cosas. También voy a empezar a leer aquí lo del chat. Cualquier duda que tengan, pónganla en el chat, yo las voy a estar leyendo. Y bueno, voy a empezar con la pregunta obligatoria, Emilio. ¿Existe la vida después de la muerte? Que nos acabas de decir que sí, pero quiero que nos los vuelvas a afirmar. Y nos preguntan, ¿la ciencia podrá comprobarlo y posteriormente aceptarlo algún día? Ciertamente, cuando hablamos de que hay vida más allá de lo que llamamos muerte, a mí me gusta comentar que hay 5 fuentes, 5, no una, sino 5, que nos llevan a ese convencimiento. Es decir, como Ana Elsa ha leído en mi breve extracto curricular, yo durante mucho tiempo me dediqué a la economía. Mi formación es en el ámbito de la economía. Y no solamente me dediqué a la economía, sino que durante muchos años fui profesor en la universidad, fundamentalmente de una asignatura en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, que tenía como nombre Economía Política. Y a eso me dediqué durante décadas. A partir de ahí, en el ámbito universitario, que también tiene que ver, lógicamente, con el ámbito científico, cuando se mantiene una idea, esa idea hay que asentarla en fuentes. Bueno, y tú para decir esto, ¿qué fuente tienes? ¿Cuáles son tus fuentes para acreditar que esto es así y no es simplemente una invención que ha producido tu mente? Pues bien, cuando hablamos de que la vida continúa más allá del fallecimiento físico, cuando aseveramos, cuando aseguramos esto, lo hacemos porque hay 5 fuentes que así lo ponen de manifiesto. La primera fuente tiene que ver con todas las tradiciones espirituales. Sí, son espirituales, oye, pero son todas las tradiciones, todas las escuelas, todas las corrientes, todas las tradiciones espirituales del mundo, de todas las épocas, de todos los lugares geográficos del planeta, todas esas tradiciones han afirmado con categoría, han afirmado con determinación que lo que llamamos muerte no existe y que hay vida después de la muerte. Todas las tradiciones espirituales están equivocadas,
todos los instructores de esas tradiciones espirituales, todos ellos también estaban equivocados, todos estaban viviendo una especie de alucinación. Cristo Jesús vivió una alucinación cuando hablaba de la vida más allá de la muerte. Siddhartha Gautama Buda era una alucinación cuando nos hablaba de la vida más allá de la muerte. Lao Tse, Zoroastro, Confucio, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los grandes instructores de todas las tradiciones espirituales, también las tradiciones mesoamericanas, las tradiciones de los aborígenes australianos, las tradiciones espirituales de muchos puntos de África, los abasis de Etiopía, todas esas tradiciones, todos estaban equivocados, todos son simplemente alucinaciones. La verdad es que el hecho de que todas las tradiciones espirituales, de todas las culturas, de todas las épocas, de toda la geografía, hayan coincidido, porque en otras cosas no coinciden, pero en esto coinciden todas, es algo que nos tiene evidentemente que llamar la atención y es una fuente que tenemos que tener presente. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que también hay personajes que ya no son directamente instructores de tradiciones espirituales, sino que son sabios y sabias, hombres y mujeres sabios y sabias, a lo largo también de toda la historia de la humanidad, que nos han dicho que la muerte no es el final y que hay vida después de la muerte. Podemos irnos a la antigua Grecia, a los antiguos filósofos griegos, a personajes tan insignes como Platón, como Aristóteles, no digamos ya como Parménides o como Pitágoras, o podemos irnos al neoplatonismo con esa figura de esa mujer maravillosa que fue Hipatia. Y podemos seguir recorriendo la historia llegando a personajes como Leonardo da Vinci o llegando más a la actualidad en el siglo XX, personajes como Albert Einstein, que nos han hablado de que la vida no termina con la muerte. También estos sabios y sabias, también coincidiendo todos en lo mismo, también estaban equivocados. Ya llevamos dos fuentes muy dignas de consideración, las tradiciones espirituales y sus instructores y tantos sabios y sabias a lo largo de la historia. En tercer lugar, amigos y amigas, tenemos textos. No solamente se trata de decir que hay vida después de la muerte, no es que tenemos textos que describen con mucho detalle lo que hay después de la muerte, textos de una gran sabiduría, de una gran categoría. Nos podríamos remontar, por ejemplo, al libro egipcio de los muertos, donde ya se nos hace una descripción del alma en tránsito hacia ese más allá. O en el siglo VIII aparece ese libro que hoy tiene es un éxito comercial en muchas partes del mundo, que ha sido titulado modernamente como el libro tibetano de los muertos, que es ni más ni menos, si vamos a su título original, es el libro del bardo, el libro del estado intermedio, el libro del tránsito que hace el alma cuando deja este plano físico y avanza hacia el plano de luz. Hay enormes libros, hay enormes textos que nos entran en detalle. Hablaba hace un momento de los filósofos griegos. Platón, en sus diálogos con Sócrates, en un libro tremendo de una enorme sabiduría que se llama La República, pues bien, en la República de Platón se nos habla de la vida más allá de la muerte en sus últimas páginas y podía seguir poniendo ejemplos de libros, repito, libros llenos de sabiduría que no dicen solamente que haya vida después de la muerte, no es que nos dicen, nos describen, nos dan detalle de cómo es el proceso de tránsito de este plano al otro plano y cómo es la vida después de la muerte. En cuarto lugar, como cuarta fuente, junto con las tradiciones espirituales y sus instructores, junto con los sabios y sabias de todas las épocas, junto con estos textos y documentos que acabo de compartir, también tenemos a nuestra disposición las experiencias cercanas a la muerte. Las experiencias cercanas a la muerte son muchísimas, hoy abundan enormemente. Solamente en Estados Unidos, los estudios que hay al respecto hablan de que 5 millones de personas, que se dice pronto, 5 millones de personas han tenido experiencias cercanas a la muerte. Y esas experiencias cercanas a la muerte, amigos y amigas, no solamente la han tenido personas, entre comillas, anónimas como yo, lo han tenido también neurólogos, médicos, científicos, que desde su conocimiento profesional han vivido la experiencia cercana a la muerte y que han escrito libros para decirnos, esto es lo que yo viví y esto tiene un fundamento y esto no tiene que ver con una especie de trastorno psicológico. Yo que soy neurocirujano, yo que soy psiquiatra,
yo puedo aseverar, yo puedo poner de manifiesto que esto no es una invención de la mente, que esto no es un producto de los fármacos, no, que esto es otra cosa totalmente distinta, que tiene una coherencia en cada experiencia cercana a la muerte, que hay una similitud enorme en cada experiencia cercana a la muerte. En ese libro que antes os decía, que tiene 2500 años, La República de Platón, en sus últimas páginas se describe una experiencia cercana a la muerte de un soldado llamado que, que habla con toda claridad de lo mismo que hoy podemos encontrar en muchos textos que están recién publicados, repito, en muchos casos de personas que tienen una formación científica, una formación médica, una formación psiquiátrica y que al vivir ellos mismos la experiencia la han compartido con nosotros poniendo de manifiesto de que la vida no termina con eso que llamamos fallecimiento físico, con eso que llamamos muerte. Y junto con todo esto, como quinta y última fuente, la enorme cantidad de personas que ven a los desencarnados. Yo sé que esto suena más raro y a lo mejor yo mismo hace 15 años le hubiera puesto un gran interrogante, pero en los últimos 3 lustros yo he conocido, seguro que entre vosotros y vosotras las hay, personas que tienen ese don, el don de ver a los desencarnados. Es un don difícil de gestionar, no es un don sencillo. Podríamos decir así muy alegremente, pues a mí me encantaría tener ese don. Seguro, seguro, porque no es un don ni mucho menos fácil. En esa maravillosa película que habla claramente de la vida después de la muerte, que fue la más taquillera de la historia en el momento de su estreno, que se estrenó, creo recordar que en el año 1999, estoy haciendo referencia a la película que tiene como título El sexto sentido, interpretada por Bruce Willis. En esa película hay un niño pequeño, un niño de 8 años, que tiene este don. Y la película pone muy bien de manifiesto lo difícil que es este don. Este niño vivía con miedo porque, claro, en lo que te dice la sociedad y lo que tú estás viendo hay un choque y tú estás viendo personas que están muertas, entre comillas. Claro, si te hubieran dicho que la muerte no existe y que cuando salimos del cuerpo seguimos estando vivos y a ese niño se le hubiera educado en esa gran verdad, el niño no se asustaría. Pero cuando al niño se le educa en todo lo contrario y él, sin embargo, ve a desencarnados que han abandonado su cuerpo, eso lo lleva fatal y es un eje muy importante de la película. Y lo que se pone con relación de manifiesto en la película con relación a este niño, repito, es un don, un don. Cada uno tenemos nuestros dones, cada uno tenemos nuestras capacidades innatas, las traemos de fábrica, por decirlo de algún modo, y hay personas que tienen ese don. Y ese don que no es sencillo de gestionar, sin embargo, en lo que aquí nos corresponde, pone de manifiesto precisamente que la muerte no existe. El que hay personas que ven cómo se sale del cuerpo, que ven cómo los desencarnados están en el tránsito hacia el otro plano, etcétera, etcétera, etcétera. Y a todo esto, Ana Elsa, para terminar la contestación a tu pregunta, a todo esto la ciencia poco a poco se empieza a acercar. De hecho, el que haya habido, como decía antes, personal médico, personal sanitario, neurocirujanos, psicólogos, psiquiatras, que ellos mismos han vivido la experiencia cercana a la muerte y que han escrito y han publicado, han dado la cara, no se han quedado escondidos, han sido valientes y dándole igual el que dirán, han dicho, no, yo he vivido esto y no lo voy a ocultar y esto pone de manifiesto que hay vida más allá de la muerte. Este tipo de cosas están haciendo que la ciencia se replantee muchos asuntos y sobre todo y fundamentalmente cuando la ciencia ahora, a comienzo del siglo XXI, está adquiriendo una nueva perspectiva de la realidad. La ciencia está percibiendo que hay una consciencia. La ciencia está percibiendo que cosas que hasta ahora eran incomprensibles son realidades. ¿Cómo es posible que una partícula se mueva de forma distinta según quien la observe? Que eso lo está poniendo de manifiesto la física cuántica. Pues se debe a que el observador influye sobre la materia. El observador, al observar, transforma la realidad y dependiendo del observador, la realidad se comporta de un modo distinto, con lo que tenemos que romper esta especie de marco estrecho de autolimitación mental, que es a lo que nos está invitando la ciencia ahora, a romper el marco estrecho de autolimitación mental,
que la propia ciencia ha mantenido durante mucho tiempo y ahora la propia ciencia está empezando ya a superar. Y yo estoy convencido que en los próximos años tendremos sorpresas magníficas cada vez más en esta aproximación de la ciencia a esta enorme realidad de que la muerte no existe y que la vida es un continuum que va más allá del fallecimiento físico. Perfecto, yo creo que ya nos quedó muy claro todo lo que nos acabas de decir, Emilio. Muchas gracias. También hay otra pregunta que me le hicieron mucho, es, aunque pasan los años, ¿pueden escucharnos y estar a nuestro lado nuestros seres queridos que ya no están, que ya murieron? Es una pregunta magnífica y sencilla, sencilla de responder. ¿Por qué digo que es sencilla de responder? Por lo siguiente, lo que somos, con el nombre que cada uno le quiera dar, lo que somos, no en dónde estamos, sino lo que somos, cuando lo que somos viene a este plano, encarna, podríamos decir, si antes hablábamos de desencarnar, ahora hablamos de encarnar, cuando lo que somos encarna en este plano, cuando lo que yo soy encarna en Emilio, donde lo que Ana Elsa verdaderamente es encarna en Ana Elsa, lo que cada uno de vosotros y vosotras realmente sois encarna en vuestra personalidad, en vuestro yo físico, emocional y mental, en vuestra personalidad, en vuestro estar, en vuestra apariencia. Todo lo que somos cabe, permitidme que me exprese de esta forma tan coloquial, es decir, todo lo que somos cabe en un cuerpo físico. Por decirlo de un modo más sencillo, con un término que creo que todos podemos entender. Si percibimos o llamamos alma, alma, a aquello que encarna, aquello que somos y encarna, el alma cabe en el cuerpo físico, el alma que yo soy cabe en Emilio. La respuesta que nos han dado los maestros es que no, no. El alma tiene tal envergadura, el ser de luz que somos tiene tal capacidad, tiene tal potencia, que no encarna directamente, sino que se proyecta, se proyecta. Fijaros qué cosa más hermosa. Es como un foco de luz cuyo rayo se proyecta, pero el foco sigue aquí, el foco del alma sigue aquí y se proyecta para encarnar en Emilio, en Ana Elsa o en quien sea. Este alma, el de cada uno, se proyecta, pero el foco sigue aquí. Con lo cual, lo que llamamos encarnar es que este foco lanza un rayo y el rayo encarna. Y lo que llamamos de desencarnar es que ese rayo se retrotrae. Ese rayo que se ha lanzado se retrotrae y vuelve al foco de luz. ¿Eso qué significa? Significa que el foco de luz siempre está ahí. El foco de luz siempre está en el otro plano. Se proyecte o recoja su proyección, ese foco de luz que es el alma siempre está en el otro plano. Esto significa que lo que realmente somos siempre está aquí, esté encarnado o no esté encarnado. Hay personas que me dicen, yo Emilio estoy convencido de que hay vida después de la muerte. No tengo ninguna duda de que mi alma, que está encarnada en mí, cuando fallezca, va a volver al plano de luz, va a desencarnar y va a volver al plano de luz. Y hay un anhelo en mí, un anhelo profundo de volver a encontrarme con mis seres queridos que ya han fallecido. Hay en mí ese anhelo profundo. Claro que sé que no me lo voy a encontrar físicamente, pero anhelo encontrarme con su alma, anhelo encontrarme con su ser. Y me dicen, pero ¿y si cuando yo voy, ellos han vuelto a venir? Es decir, ¿y si no hemos cruzado en el camino? ¿Y si ellos desencarnan, están aquí, y cuando yo desencarno, si quiero encontrarme con ellos, resulta que ellos ahora han encarnado y ahora estoy aquí y otra vez estoy solo, otra vez estoy sola porque ni aquí los tenía y ahora que estoy en el plano de luz tampoco lo tengo? Bueno, pues eso no ocurre porque el foco de luz álmico siempre está aquí, con lo que aunque tu ser querido se haya proyectado en una nueva encarnación, su alma siempre está aquí, con lo que tu alma va a encontrarse con ese alma, porque ese alma siempre está ahí.
Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta para ser conscientes, en primer lugar, de la envergadura de lo que somos. La envergadura de lo que somos tiene tal magnitud que no cabe en un cuerpo físico, con lo cual no es que encarne, la encarnación es una proyección como si fuera, insisto, un rayo de luz desde el foco átmico. Y a partir de ahí, da igual los años que ya han pasado, da igual que ese alma haya vuelto o no haya vuelto a encarnar, el reencuentro en el denominado plano de luz, el reencuentro siempre, siempre se produce. Y se produce además en esa fase del plano de luz que el cristianismo llama el cielo, el cielo. El plano de luz tiene distintos planos, tiene distintos subplanos, por así decir. El primero que vive el alma cuando regresa al plano de luz es precisamente ese plano que en el cristianismo se llama el cielo. Y ese cielo merece ese nombre, claro que sí, porque es una experiencia de plenitud, es una experiencia de paz, es una experiencia de alegría, y en esa alegría, entre otras cosas, se incluye el reencuentro con la auténtica dimensión, con el auténtico ser, con la dimensión álmica de lo que en esta vida física fueron nuestros seres. Ay, pues me encanta todo eso que acabas de decir, porque sí es una duda que siempre tenemos, ¿no? Que cómo lo voy a encontrar y si encarna y si no encarna. Bueno, aquí te están preguntando otra pregunta parecida. Dice, ¿ellos nos ven y escuchan siempre o tienen que dejar sus tareas en el cielo para estar con nosotros? Desde el punto de vista de lo que somos, el alma, cuando ha encarnado en nuestro ser querido, nuestro ser querido fallece. El fallecimiento, que significa que ese alma que se ha proyectado, ese rayo se retrotrae al foco de luz. Ese rayo, ese alma vuelve a estar en ese foco de luz, en el plano de luz. Dicho esto, como antes compartíamos, la presencia de ese alma siempre está. En el plano de luz, cuando el alma se ha proyectado y ahora ha desencarnado, en el plano de luz el alma hace cosas. Es decir, el alma de vuestros seres queridos que han desencarnado, que están en el plano de luz, ¿allí están ociosos o hacen cosas? Bien, la respuesta nos la dan las tradiciones espirituales, esos sabios y sabias a los que antes hacía referencia. En la tradición oriental, al cielo se le llama, por ejemplo, Devachan. Y se nos indica en esas tradiciones orientales que en el cielo hay como distintas fases, como distintos estadios. El primer estadio, cuando desencarnamos, el primer estadio es el cielo. Es la primera fase de ese plano de luz. Es la primera fase del Devachan. Es una fase, como decía antes, de paz. Es una fase donde el alma, después de haber estado aquí, en esta envoltura física, después de esta experiencia humana, que siempre, siempre es una experiencia, entre comillas, tensa, es una experiencia siempre densa, cuando el alma desencarna y vuelve al plano de luz, vive una liberación. Ya no tengo envoltura física, ya estoy en un plano de una mayor vibración, y eso álmicamente lo vivimos en ese cielo con paz, con alegría. Alegría además que, como decía, se ve aumentada por el reencuentro con almas de seres queridos que habían fallecido, etcétera, etcétera. Ahí termina la experiencia del plano de luz, nos dicen los sabios y sabias. No, el cielo es una fase. El alma, cuando se retrotrae otra vez al plano de luz, en el cielo está un tiempo, lo que aquí llamaríamos un tiempo. Allí, evidentemente, el tiempo no se mide como lo medimos nosotros ni por casualidad, pero en fin, para entendernos, allí se está un tiempo. Porque el alma que está en el plano de luz, inmediatamente, pasado ese tiempo, pasa a otro plano. Ese otro plano se llama de sabiduría y de servicio. Sabiduría y servicio. Ese plano se llama así porque el alma que está en el plano de luz recibe sabiduría. Fijaros qué cosa más hermosa lo que nos enseñan estos sabios y sabias. Todas las preguntas que os hagáis en esta vida, todas van a ser respondidas en ese momento. Y cuando me refiero a preguntas de conciencia, claro, a preguntas
de trascendencia, no me estoy refiriendo a cosas tontas, no, me estoy refiriendo a cosas fundamentales. Cosas que ahora os estéis planteando mentalmente, que tengan que ver con la conciencia, con la espiritualidad, sobre la naturaleza de Dios, pongamos por caso, sobre la vida después de la muerte, pongamos por caso, sobre el mundo angélico, pongamos por caso, etcétera, etcétera, todas las preguntas que aquí nos podemos hacer, allí, por el hecho de habernos hecho las preguntas aquí, allí se nos dan las respuestas. Si no te has hecho las preguntas, no. Si alguien no se hace preguntas trascendentes, no te van a responder lo que no te has preguntado. Pero todo lo que aquí te preguntes, allí se te responde. Se te da la sabiduría, se te da la información. Y eso engrandece al alma. El alma se llena de conocimiento, el alma se llena de discernimiento y de sabiduría. Por eso se habla de que esa fase es una fase de sabiduría. Pero ojo, también se habla de servicio, sabiduría y servicio. ¿Por qué? Porque las almas que están en el plano de luz realizan servicios. ¿Qué tipo de servicio realiza un alma que no está aquí encarnada, sino que está en el plano de luz? ¿Qué tipo de servicios? Pues, por ejemplo, el acompañamiento a personas que están aquí en este plano. Realizan ese acompañamiento. Es verdad, amigos y amigas, que allí el alma ve la vida de una forma más amplia. El alma, por así decir, allí tiene una perspectiva de la existencia que es mucho más amplia de lo que aquí podemos percibir. Es como si aquí estuviéramos viendo solamente el árbol y desde allí se ve el árbol, pero el árbol en el bosque, ¿no? En el bosque en el que el árbol desarrolla su existencia, con lo que las almas desarrollan experiencias aquí fundamentalmente de apoyo a la humanidad, no a un ser humano concreto, sino a la humanidad. A mí, como persona, me encantaría que el alma de mi ser querido estuviera pendiente de mí, pero el alma allí transciende eso, transciende, repito, el árbol y ve el bosque. Y hay almas que en esa fase de servicio están aquí, sin encarnar, están aquí vibracionalmente, haciendo una labor de armonía, una labor de equilibrio vibratorio, de equilibrio vibracional, cosa que en este momento que vive la humanidad es importantísimo, porque hay mucho sufrimiento, porque hay mucho dolor, no solamente de los seres humanos, sino de todos los reinos de la naturaleza. Y las almas desde el otro plano realizan una labor de apoyo vibracional, de luz, de armonía, importantísimo. Igualmente, las almas desde esa fase de servicio realizan acompañamiento a los desencarnados que están en el tránsito. El tránsito, como ya hemos compartido, es el estadio en donde yo dejo esta habitación de la vida, que es la vida física, y estoy yendo a la otra habitación de la vida, que es la habitación de la vida en el plano de luz. Pero entre la habitación de la vida en el plano físico y la habitación de la vida en el plano de luz, hay un recorrido, hay un tránsito. Y las almas que están aquí en el plano de luz, entre sus labores de servicio, realizan una labor de acompañamiento. Al alma que ha desencarnado y que va hacia el plano de luz, la acompañan. Cuando el momento en el que llegue, que llegará, como también me llegará a mí, nuestro fallecimiento físico e iniciemos el tránsito, lo podremos comprobar que estamos acompañados por formas de luz, porque son formas de luz, no son formas físicas, pero percibimos una fragancia vibracional que nos hace darnos cuenta de que esa presencia de luz que me está acompañando en el tránsito hacia el plano de luz es esa presencia vibracional del alma del que fue mi hijo, mi hija, mi padre, mi madre, mi hermano, mi pareja, etcétera, etcétera, etcétera. En la experiencia cercana a la muerte, yo esto lo viví maravillosamente, porque al desencarnar, al dejar mi cuerpo en la cama del hospital, en la cama de la UCI donde yo estaba, al abandonar mi cuerpo, lo que yo soy dejó ese estar que estaba ahí, el estar Emilio estaba ahí muerto en la cama y el ser que soy empezó a moverse, a desplazarse hacia el plano de luz. Y en ese movimiento hacia el plano de luz, yo sentí al lado mío la presencia de unas formas de luz, de unas figuras de luz,
que me aportaban paz, que me aportaban acompañamiento. Y yo pude percibir que esas formas de luz se correspondían con las dimensiones álmicas de quien había sido mi madre, que había fallecido 5 años antes de mi experiencia cercana a la muerte, y de quien había sido mi padre, que había fallecido 13 años antes de que yo tuviera la experiencia cercana a la muerte. Y podemos preguntarnos, bueno, Emilio, ¿y tú cómo sabías que esa forma de luz, si es una forma de luz, tú cómo sabes que es tu padre o tu madre, la dimensión álmica de tu padre o tu madre? No es algo racional, lo percibes, te das cuenta. ¿No os ha pasado a veces que os llega un olor y basta que os llegue el olor y en vuestra mente aparece la imagen de lo que sea? Lo mismo si tenéis hambre, vais por la calle paseando en dirección a vuestra casa para comer y os llega el olor de una casa que no sabéis cuál, que están haciendo una comida. Y no ha pasado a veces que si lleváis hambre, esa comida que os llega la fragancia, veis el plato aquí, en vuestra mente aparece el plato, incluso os podéis ver como comiendo de ese plato. Evidentemente, no estáis viendo el plato de comida, pero la fragancia hace que en vosotros aparezca el plato de comida. Ahí ya no tenemos mente, pero tenemos conciencia. Al desencarnar no hay mente, la mente se queda con el cuerpo, pero tenemos conciencia y esa conciencia percibe la fragancia de esas dimensiones álmicas que nos acompañan. Y esta es una labor de servicio muy importante que realizan las almas, porque hay almas que, como me pasó a mí, que cuando vamos hacia el plano de luz tenemos seres queridos que han fallecido. Oye, pero hay almas que están solas, ¿eh? Hay personas aquí que están solas, personas que no tienen referentes tampoco espirituales y que cuando desencarnan se encuentran como en soledad para realizar el tránsito. Y almas que no tienen que ver con ella se aproximan a ella, formas de luz se aproximan a ella desde el amor, desde el puro amor, para acompañarla. Esto también se realiza en la labor de servicio. Quiero trasladaros con esto, amigos y amigas, que las almas en el plano de luz no están de vacaciones. Hay una fase, que es el cielo, donde podríamos decir que sí, que están como de vacaciones, recomponiéndose, ya sin envoltura física, saboreando, ¿no?, la paz, la armonía, que es el haberse quitado estos componentes, estas capas densas que conlleva la experiencia física humana, que es magnífica, pero que es densa. Y claro, al quitarte todo eso, eso te da una sensación de libertad, una sensación consciencialmente placentera, el reencuentro con las almas de seres queridos, eso es el cielo. Pero a partir de ahí hay otra fase, y esa fase de sabiduría y servicio es muy importante y es donde las almas, sobre todo las almas más nobles, como estoy convencido que es el caso de la de vuestros seres queridos, pasan más tiempo en esa labor de sabiduría y de servicio. Por tanto, las almas no están de vacaciones al desencarnar. Esto significa que como tienen muchas cosas que hacer, no están pendientes de mí. Bien, para esto es muy importante tener en cuenta que el alma tiene una envergadura, como antes decía, tiene una dimensión, como antes compartía, enorme. Tan enorme, lo decíamos antes, que no puede encarnar en un cuerpo físico, que se proyecta, pero no cabe en un cuerpo físico. Lo que quiero decir con esto, con relación a este punto, es que el alma, aunque esté realizando las labores de sabiduría y servicio que acabo de comentar, siempre, siempre, siempre tiene presente a las almas que han compartido con ella y que siguen aquí. Lo vuelvo a repetir, las almas que están allí, independientemente que sí, que están realizando actividades de sabiduría y de servicio que son muy importantes, sin ningún tipo de duda, pero sin menoscabo de eso, con independencia de eso, nunca, nunca dejan de tener presente y muy presente a las almas de seres queridos que siguen aquí. Ellos están allí con sus cosas y nosotros estamos aquí. Pues bien, ellos estando allí con sus cosas, su envergadura, su potencia es tal que siempre nos tienen presentes. Y ese tener presente significa que nos acompaña. Lo que ocurre, amigos y amigas, que ese acompañamiento no es físico. Tenemos que romper esos esquemas.
Yo percibo, ya que os hablaba hace un momento de mi padre y de mi madre, de sus almas que vinieron a acompañarme en el tránsito hacia el plano de luz, yo percibo el acompañamiento del alma de quien fue mi padre y del alma de quien fue mi madre todos los instantes de mi vida. Sé que no estoy solo en ningún momento. Tengo también otras personas aquí, lógicamente, en el plano físico, pero ellos siempre me están acompañando desde el plano de luz. Pero claro, su acompañamiento no es un acompañamiento como a veces nos gustaría, que esté delante mía, que hable conmigo, que se haga presente. No, no, no es posible. No es posible porque ellos son formas ya de luz. No pueden plasmar, salvo que vuelvan a encarnar, no pueden plasmarse en este plano como a mi mente, como a mi corazón le gustaría. Con lo cual, vosotros y yo, para percibir ese acompañamiento, tenemos que abrir nuestra conciencia, tenemos que abrir nuestra mente. Como tengamos apagado el móvil, no vamos a percibir el acompañamiento. Tenemos que encender el móvil. No tenemos ni que llamarlos, tenemos que encender el móvil. ¿Y encender el móvil qué significa? Abrirnos, abrirnos a esa posibilidad. ¿Es posible que mi ser querido fallecido esté conmigo? ¿Es posible que me acompañe? ¿Es posible que de alguna forma esté presente en mi vida? Claro que sí, pero ojo, tienes que abrirte, porque no es algo material, no es algo físico. Tienes que percibir. Y se percibe especialmente cuando aquí lo estamos pasando mal. Ahí quizás es cuando ese campo de percepción, cuando ese móvil lo encendemos y lo abrimos más, cuando aquí lo estamos pasando mal, por cualquier circunstancia, por la razón que sea, económica, familiar, personal, laboral. Y es en ese momento donde podemos encontrar que nos llega algo, que nos llega una sensación, que nos llega un sentimiento, que nos llega un algo que no se corresponde con algo material, pero que nos transmite una paz, que nos transmite un sosiego, que nos transmite una calma, que nos transmite una confianza, que nos transmite una esperanza. Pues bien, ese sosiego, esa armonía, esa paz, esa calma, esa esperanza, no te está llegando por casualidad, te está llegando porque tus seres queridos desde el plano de luz, desde su dimensión álmica, te lo están trasladando, te lo están proyectando. No pidas, por favor, que se pongan delante tuya a hablar contigo y ten en cuenta que se harán presentes sobre todo cuando más lo necesites. Y también, eso está muy documentado, a veces, cuando perciben una necesidad de mayor acompañamiento, usan el mundo de los sueños, utilizan el mundo de los sueños. Es decir, cuando perciben que los que estamos aquí, de alguna manera, de los que están aquí, los que estamos aquí necesitamos una presencia no tan sutil como la que yo he comentado, sino algo que podamos percibir más directamente, ellos no se pueden, vuelvo a repetirlo, plasmar aquí físicamente, pero sí pueden usar el mundo de los sueños, hacerse presente a través del mundo de los sueños. Con lo que hay muchas personas que a sus seres queridos fallecidos tienen mensajes, los ven, tienen contacto con ellos en el mundo de los sueños. Por cierto, eso no ocurre con mucha frecuencia, porque como decíamos antes, ellos tienen muchas cosas que hacer. Entonces pueden ser que una, dos, tres veces en el mundo de los sueños contacten contigo, pero ya está. Contactan contigo ¿para qué? Para que sepas que están bien, para que tengas la garantía fehaciente de que no han muerto, de que siguen vivos y de que se encuentran bien. Y aparecen en el mundo de los sueños para transmitirte eso. No sufras, la muerte no existe, nos volveremos a ver, me encuentro bien desde lo que realmente soy, no te olvido y te acompañaré siempre. Y eso nos lo dicen en el mundo de los sueños. Eso sí, el mundo de los sueños tiene un inconveniente, que es que tenemos sueños que recordamos, pero tenemos muchos sueños que no recordamos. Seguro que entre las personas que estáis aquí hay hombres y mujeres que habéis tenido algún sueño de esta característica y lo recordáis. Pues efectivamente, yo tuve el sueño con mi hijo, con mi hija, con mi pareja, con mi hermano, con mi padre, con mi madre, y lo que me trasladó, porque siempre es lo que hacen,
son palabras de paz, palabras de esperanza, palabras de confianza, etcétera, etcétera. Pero también muchas veces pasa que tenemos esos sueños y no los recordamos, porque al despertarnos el sueño se va, el sueño se difumina. Ahora bien, incluso en este caso, fijaros, incluso en el caso de que a través del mundo de los sueños contacten con nosotros, vivimos la experiencia en el mundo de los sueños, pero al despertarnos se diluye y lo olvidamos, queda en nosotros esa paz. Quizás os haya pasado que os habéis acostado, os ha costado mucho trabajo dormir, conciliar el sueño, estáis sufriendo, tenéis mucho dolor por el fallecimiento de vuestro ser querido, lloráis, no podéis dormir, pero finalmente el cansancio es tal que caéis rendido, os dormís. Y en ese dormir, en el mundo de los sueños, vuestro ser querido álmicamente se hace presente y os dice, no sufras, venga, tienes que seguir para adelante, nos volveremos a ver. Si yo me he ido y tú te has quedado, esto tiene un sentido, no es por casualidad. Tú tienes que seguir porque aún te corresponden hacer cosas en esta vida. Lo que yo me correspondía hacer ya lo hice y es por lo que he desencarnado. Pero en cualquier caso, tú antes o después también desencarnarás. Yo estoy bien, estoy en paz, te voy a acompañar. Y todo eso no lo dice. Y cuando nos despertamos, lo hemos olvidado. Se diluye el sueño y lo olvidamos. Pero a veces lo que queda en nosotros, ¿qué es? Una paz. Me acosté llorando, me acosté sufriendo, me costó mucho conciliar el sueño y ahora que me he despertado, me encuentro como con paz. ¿Qué ha pasado aquí? Una paz incluso, y ojo con esto, una paz incluso que rechazamos. Pero ¿cómo puedo estar en paz? Que se ha muerto mi hijo. ¿Cómo puedo estar yo en paz si se ha muerto mi hija? Vamos a ver que esa paz que estás viviendo no es casual. Es que el alma de tu hijo, de tu hija, se te ha hecho presente en los sueños, te ha transmitido esa confianza y esa esperanza y te ha transmitido precisamente esa paz. Y tú no estás traicionando a tu hijo o a tu hija porque sientas esa paz, al contrario, le estás haciendo caso. Esa paz es consecuencia de su mensaje, es consecuencia de su presencia, es consecuencia de su acompañamiento. Ojo con esto, ojo con esto, porque a veces nuestros seres queridos desde el otro plano nos transmiten esa paz, nos transmiten ese sosiego y cuando nos impregna, cuando nos llega, lo rechazamos. Pero yo cómo voy a estar en paz? Yo lo que quiero es llorar. Pues mira, a ver en qué quedamos. Tú estás pidiendo que tu ser querido de alguna forma se haga presente, tu ser querido ha aprovechado el mundo de los sueños para hacerse presente, te ha transmitido una paz que estás sintiendo, pero ahora al despertarte, tu mente, ahí está en medio tu mente, y tu mente dice que no, que tú tienes que pasarlo mal. Cuando tu ser querido te ha dicho, no lo pase mal, que esto, que la muerte no existe, que tú ya nos reencontraremos, que si estás ahí es porque te corresponden todavía cosas que hacer en esta vida, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, en definitiva, Ana Elsa, en definitiva, amigos y amigas, por más que estén allí, desde luego que tienen siempre una presencia y un acompañamiento para los que estamos aquí. Y el hecho de que tengan allí cosas que hacer no resta un ápice esa presencia y ese acompañamiento que nunca va a ser físico, va a ser siempre más sutil y que ojo con las trampas mentales. Ojo con que cuando nos llega la paz que nos están transmitiendo, nosotros rechacemos esa paz porque decimos que no nos la merecemos, que nosotros lo que queremos es seguir sufriendo. Vamos a ver que tu ser querido se ha esforzado, entre comillas, desde el otro plano para trasladarte esa paz. Haz la tuya, haz esa paz tuya, haz tuya esa confianza, haz tuya esa esperanza y sigue para adelante. Perfecto, me encanta todo lo que nos acabas de decir, Emilio. De hecho, yo ahora fue el aniversario 4 de la semana pasada y yo un día antes estaba muy triste y ese día sentí mucha paz. Y yo decía, ¿cómo este día siento tanta paz? Y decía, bueno, pues a lo mejor Rodrigo vino a darme paz porque yo también quería llorar, así como dices, ¿no? Como que era ese día de estar esperando llorar y sentirme muy triste, porque días antes así había estado. Y pues no, vine a darme a sentir mucha paz ese día, me estuve muy tranquila y bueno, yo definitivamente yo pienso como tú, creo que ellos están de alguna manera siempre dándonos esa paz y ese amor y ese consuelo, ¿no? Te están preguntando mucho sobre el suicidio.
Aquí voy a empezar con las preguntas. Dicen que si, primeramente, ¿qué pasa con las personas que se suicidan después de la muerte? Y también si hubo un acuerdo de almas en el caso del suicidio. Y en general si hubo acuerdo de almas, ¿no? Porque a veces pueden matar a tu hijo o de morir de una manera muy trágica y cuesta trabajo pensar o consolarte con el acuerdo de almas. Entonces, a ver, quiero que tú nos digas, Emilio. Bien, empecemos con un tema importantísimo. Importantísimo porque hay muchos casos, me refiero al suicidio, hay muchos casos, cada vez se habla más al respecto, los medios de comunicación, las instituciones, durante bastante tiempo han mirado para otra parte, bajo la premisa de que si hablamos del suicidio, estamos alentando el suicidio. Esa ha sido la premisa que instituciones públicas, medios de comunicación en todo el mundo han usado durante mucho tiempo. Sin embargo, no sé si lo habréis dado cuenta, donde yo resido, en España, hay medios de comunicación que han empezado ya a hablar del suicidio, incluso haciendo dosieres en esos medios de comunicación acerca del suicidio. El motivo es que ha aumentado muchísimo. El número de suicidios ha aumentado una barbaridad en el mundo entero. Venía aumentando y desde la famosa crisis sanitaria de entre el 20 y el 21, esa crisis sanitaria ha hecho que posteriormente el número de suicidios haya aumentado mucho. Ha habido un incremento notabilísimo. Las estadísticas oficiales no recogen, ni mucho menos, todos los suicidios porque hay un intento, o ha habido hasta ahora un intento de ocultamiento, porque está mal visto. Entonces, cuando alguien se suicida, en el fallecimiento físico, se alegan otras cosas. Se alega un paro cardíaco, se alega no sé qué, se alega no sé cuánto, para de alguna forma dejar oculto que se ha producido un suicidio. Con lo que las estadísticas oficiales están muy manipuladas a la hora de hablar al respecto. Pero en cualquier caso, para que hagáis una idea, acudiendo a estadísticas oficiales, en el año 2018-2019, el número de suicidios que las estadísticas oficiales contabilizaban en el planeta eran 700.000 al año. Hoy día esa cifra ya llega o roza el millón de personas al año. Pasar de 700.000 a 1 millón en pocos años es un incremento porcentual inmenso. Y ya os digo, con toda seguridad, estas cifras están desinfladas, son cifras mayores que nos hablan con claridad de que hay un número muy importante de suicidios. Dicho esto, yendo a lo que aquí nos interesa, cuando nos suicidamos, cuando un ser humano se suicida, el alma, el desencarnado, recibe un castigo. Hemos hablado de que estamos vivos, físicamente hablando, fallecemos y al desencarnar, nuestra alma vuelve al plano de luz. De la habitación de la vida en el plano físico, hacemos el tránsito a la habitación de la vida en el plano de luz. ¿Cambia algo porque el desencarnado se haya suicidado? ¿El desencarnado que se ha suicidado le pasa algo en el tránsito? ¿Lo pasa peor? Dicho de una forma todavía más clara, ¿recibe algún tipo de castigo? ¿Hay algún tipo de Dios o de seres espirituales que por haberte suicidado te dicen, bueno, pues esto ha estado mal y ahora vas a recibir un castigo y el tránsito hacia el plano de luz va a ser más lento y vas a vivir una especie de purgatorio ahora hasta que puedas llegar al plano de luz? Esto que se nos dice, por cierto, las religiones dogmatizadas nos hablan de esto. Las religiones que teniendo en su núcleo un gran saber espiritual, se han ido dogmatizando y han ido perdiendo la verdad, nos hablan precisamente de este castigo. Hay religiones dogmatizadas que dicen que los suicidas no deben ser enterrados, por ejemplo, en el mismo cementerio, en Tierra Santa, donde son enterrados las demás personas. ¿Por qué? Pues porque se han suicidado.
Y ojo, porque si te suicidas durante el tránsito, insisto, vas a recibir un castigo, el proceso de llegada al plano de luz va a endurecerse, va a dificultarse, va a alargarse. Pues bien, cuando acudimos a las fuentes de las que hemos hablado al principio, a la verdad de las tradiciones espirituales, a la verdad de los instructores espirituales, a lo que nos dicen esos sabios y esas sabias, a los que nos dicen esos textos, cuando acudimos a todo eso, cuando acudimos a la fuente de las experiencias cercanas a la muerte, de las personas que tienen el don de ver a desencarnados, cuando acudimos a todas estas fuentes, ¿qué es lo que nos dicen? Que toda esa visión religioso-dogmática es mentira y que el hecho de morir en un accidente de tráfico, morir de un ataque al corazón, morir de un cáncer de larga duración o morir por suicidio no significa nada, no significa nada, no aporta ninguna información, no es algo sustantivo, no es algo sustancial. Porque tenéis que tener en cuenta, amigos y amigas, lo siguiente. Hay muchos suicidios, de hecho este incremento tan enorme de suicidios que estamos viviendo en el mundo entero se debe a eso, que tiene como origen una enfermedad mental. En la sociedad en la que estamos origina mucha enfermedad mental, diagnosticada o no diagnosticada, pero hay mucha enfermedad mental. Esta sociedad es una sociedad estresada y estresante. Es una sociedad que transmite continuamente ansiedad, que se basa en la competencia, no en la cooperación, que se basa no en el sosiego, sino en el culto a la velocidad. Y eso, aunque no nos demos cuenta, va repercutiendo en nosotros. Y hay personas que en un momento determinado hacen clac. Se produce un cortocircuito, que como a mí me gusta decir, de tanta presión, de tanto estrés, de tanta ansiedad, ¡plac! En esa persona se produce un cortocircuito. Ese cortocircuito es un cortocircuito mental y ese cortocircuito mental lleva a la persona al suicidio. Y esa persona que se suicida, se está suicidando su alma, es decir, es su alma de alguna manera pervertida, ofuscada, densificada, la que se suicida. No, simplemente es un cortocircuito. Y ese cortocircuito no tiene ninguna significación. El desencarnado, cuando desencarna, hace el tránsito hacia el plano de luz como lo podrá hacer tú o lo podrá hacer yo cuando llegue el momento en el caso de que no nos suicidemos. No hay ningún cambio, porque ese cortocircuito no implica nada desde el punto de vista de conciencia, no implica nada desde el punto de vista espiritual. Lo realmente importante en el tránsito y en el camino hacia el plano de luz es el estado de conciencia. Y si tú tienes un cortocircuito como el que acabo de compartir en estos momentos, eso no varía el estado de conciencia que tuvieras antes y no pervierte el camino que por ese estado de conciencia que ya tuviera te corresponde llevar a cabo. Esto es lo importante, el estado de conciencia, y el cortocircuito no deteriora el estado de conciencia que tuvieras previo al cortocircuito. También hay que tener en cuenta que hay enfermedades mentales que están muy bien diagnosticadas. Me refiero, por ejemplo, a la esquizofrenia, me refiero, por ejemplo, al trastorno obsesivo compulsivo, y hay otras enfermedades que cuando leemos el prospecto de la medicación que se les receta a los pacientes, en esos prospectos, en esa medicación, se nos dice en letra pequeña que como efecto secundario aumenta la tendencia al suicidio. Aumenta la tendencia al suicidio. El paciente está siendo tratado con una medicación que como efecto secundario potencia la tendencia al suicidio. Yo esto lo he hablado con psiquiatras. ¿Cómo es posible que recetéis medicamentos que como efecto secundario pueden tener la incitación al suicidio? ¿Esto cómo lo podéis hacer? La respuesta que me han dado es muy sencilla. Mira, Emilio, lo hacemos porque en nuestro análisis consideramos que la probabilidad de que la medicación tenga un efecto positivo es del 30% y la posibilidad de que incida en un suicidio es del 3%. Y claro, ante el 30 de efecto positivo y el 3 de efecto negativo,
consideramos, habida cuenta de la enfermedad que tiene la persona, que hay que asumir el riesgo. Y por eso realizamos la receta de ese medicamento. Pues bien, la persona está tomando ese medicamento y ese medicamento hay muchas personas que no, pero hay otras que sí. A ese 3% hay un tanto por ciento de personas que le afecta. ¿Y qué provoca en esas personas el cortocircuito? Es otra forma de llegar al cortocircuito. Y el cortocircuito hace que acometas el suicidio. ¿Eso tiene efectos espirituales? ¿Eso tiene efectos concienciales? Para nada, de ninguna forma, de ningún modo. Con lo que eso también lo tenemos que quitar de en medio. Pero hay más para completar el cuadro del suicidio. Hay almas, las vuestras lo son, por vuestras experiencias vitales, lo puedo afirmar con categoría, con determinación, que son valientes, almas valientes. Las almas valientes son almas que a esta vida le quieren sacar jugo, porque esto de encarnar y desencarnar no es eternamente. No estamos encarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando y así siempre. No. Las tradiciones espirituales, los maestros nos han dicho, ojo, hay ciclos, hay ciclos. A este respecto, por ejemplo, el maestro de los maestros, Cristo Jesús, es clarísimo. Esta generación humana terminará. Este ciclo humano que comenzó, hay un momento en el que concluirá. Y cuando este ciclo que se ha iniciado concluya, cuando llegue lo que él llama el final, los últimos tiempos de esta generación humana, pasaremos a través de lo que en el cristianismo se llama el corte y la parusía, pasaremos a una nueva humanidad. Y en esa nueva humanidad no estarán todas las almas, estarán aquellas almas que a través de sus encarnaciones en esta generación humana, a través de sus encarnaciones en este ciclo humano, le hayan sacado jugo. La metáfora que utiliza Cristo Jesús es el aceite y habla del alma como si el alma fuera una lámpara de aceite. Lo encontráis en el Evangelio de Mateos, capítulo 25, en la parábola de las 10 mujeres. Y de esas 10 mujeres, de esas 10, hay 5 que están sacándole jugo a la vida en términos de conciencia, en términos de ser buenas personas, en términos de práctica de vida y de servicio y de mirar la vida, la de los seres humanos, la naturaleza, de una forma distinta. Pero hay otras 5 que no. Hay otras 5 que están entretenidas, distraídas en los líos del día a día. Y las 5 que están llenando la lámpara de aceite le dicen a las otras, oye, le tenéis que echar aceite a la lámpara, porque hay un momento determinado que este ciclo va a terminar, va a concluir. Se le llama la llegada del novio y la apertura del banquete nupcial. Es como metafóricamente se llama al cierre de este ciclo y el inicio del siguiente. La llegada del novio y la apertura de las puertas del banquete nupcial. Y no hay que tener la lámpara llena para pasar al banquete nupcial, pero sí hay que tener un mínimo de aceite. Si la lámpara tiene, esto no lo dice Cristo Jesús, lo digo yo de mi cosecha, si la lámpara tiene 10 litros, pues no tenemos que llenar la lámpara a los 10 litros, pero por lo menos tenemos que tener 5 o 6 litros en la lámpara para poder participar en el nuevo ciclo humano. Y hay 5 mujeres que están echándole aceite a la lámpara, pero hay otras 5 que no, que están entretenidas, distraídas. Esas almas reciben un nombre. El Apocalipsis a esas almas le da un nombre. Las llama los tibios, las almas tibias. Las almas que están aquí y quieren pasar por aquí sin que pase nada. En mi hábitat de confort, entretenidas, distraídas, no, por favor, que a mí no me ocurra nada raro. Es decir, quieren tener una vida en una especie de comodidad, que es lo que los textos sagrados llaman la tibieza. ¿Y sabéis lo que dice el Apocalipsis de estas almas en el capítulo 12? Dice, a estas almas, a los tibios, los vomitaré de mi boca. A los tibios los vomitaré de mi boca. Aquí no hemos venido para ser tibios. Aquí hemos venido para sacarle jugo a la experiencia humana, para echar aceite a la lámpara.
Y cuando estamos aquí hay que arriesgarnos, hay que jugar fuerte, amigos y amigas. ¿Y cómo se juega fuerte? Con experiencias vitales que nos saquen del entretenimiento, que nos saquen de la distracción. Ejemplo, vosotros y vosotras. ¿O no ha pasado a vosotros y a vosotras? ¿No hay muchos de vosotros y de vosotras que estabais así? Distraídos, entretenidos, en mi hábitat de confort, esperando que no pase, y ¡pumba! De pronto ocurre algo tan tremendo como el fallecimiento de un ser querido. Y todo salta por los aires. Puede ser el fallecimiento de un ser querido, puede ser una ruptura traumática de pareja, pueden ser dificultades económicas, puede ser una enfermedad, y todo, plaf, salta por los aires. ¿Es que eso es una casualidad? No, de ningún modo, porque no existen las casualidades. Todo tiene un sentido profundo. En que en vuestra vida haya habido un terremoto, eso no es consecuencia de la casualidad, eso es consecuencia de una decisión álmica. Y si es consecuencia de una decisión álmica, significa que vuestras almas no son tibias, sino que se arriesgan. Ojo con las que no se arriesguen. Ojo con las que opten por la tibieza, porque no le están echando aceite a la lámpara y cuando llegue el nuevo ciclo humano no van a poder participar en esa nueva humanidad ejemplar, en esa nueva humanidad maravillosa que todas las tradiciones nos muestran y que todas las tradiciones nos anuncian. Para echar aceite tenemos que salir del entretenimiento, de la tibieza, de la distracción. Y a partir de ahí, las almas valientes eligen experiencias duras. Es una diferencia clara entre un alma valiente y un alma tibia. El alma tibia se resiste, está ahí apocada, está ahí como entretenida, distraída. El alma valiente se atreve a tener una o varias experiencias fuertes con el propósito precisamente de salir de la distracción, del entretenimiento, de la tibieza, de tener experiencias que en conciencia le puedan aportar aceite a la lámpara, porque es la forma de poder participar en el nuevo ciclo humano, en la nueva generación humana. Con lo que el alma valiente se arriesga, el alma valiente se atreve, el alma valiente muestra su disposición y vive el terremoto. Ahora bien, cuando un alma valiente vive el terremoto, pueden pasar dos cosas. Que ese terremoto lo sepa gestionar y le saque jugo en términos de aceite, como venimos comentando, pero también puede pasar, amigos y amigas, que la experiencia te supera. Tu alma lo ha hecho para, en su valentía, sacarle jugo a la vida. Pero una vez que estás viviendo la experiencia, no eres capaz de gestionarla. Y esa experiencia te supera. Y esa experiencia que te supera te lleva al suicidio. Hay tanto dolor, hay tanto sufrimiento que te suicidas. El alma valiente a veces le pasa eso. Hay un principio metafísico muy antiguo que nos dice que ningún alma asume una experiencia que no pueda gestionar. Es decir, que un alma valiente cuando dice voy a vivir esta experiencia es porque tiene capacidad de vivirla. Pero esa es la regla general, porque este principio nos dice, ciertamente un alma siempre elige experiencias, por duras que sean, que pueda gestionar. Pero hay excepciones, hay excepciones. Y la excepción es que la experiencia te supera. Y cuando la experiencia te supera, amigos y amigas, llega el suicidio. Ya no estamos hablando de un cortocircuito, como por las influencias sociales de esta sociedad rara que mentalmente te afecta por la ansiedad, por el estrés, por la competencia, etcétera, etcétera. Ya no estamos hablando del cortocircuito de un medicamento, de una enfermedad mental que te están tratando, no. Aquí estamos hablando de un alma que vive una experiencia muy dura, una persona, un alma encarnada que vive una experiencia muy dura, que no puede soportar y que se suicida como consecuencia de ese dolor. Vamos a ponernos en este caso. Vamos a ponernos en el caso de que cualquiera de nosotros vivimos esto. Somos almas valientes. Queremos echar aceite a nuestra lámpara para participar en el nuevo ciclo humano.
queremos seguir los pasos de los maestros en nuestro camino y evolución de conciencia y nos atrevemos a traer a nuestra vida experiencias fuertes, experiencias duras. Pero fíjate, me supera y me suicido. Poneros en este caso, por favor, porque voy a hacer una pregunta ahora importante. Me he arriesgado, he sido valiente álmicamente hablando y la experiencia me ha superado. El dolor y el sufrimiento es tal que no lo aguanto y me suicido. Lo he traído para evolucionar, pero el peso de la experiencia es tal que hace que me suicido. Pregunta que os hago. A estos desencarnados, a estas almas desencarnadas que se han suicidado porque no han soportado una experiencia que han traído a su vida para ser, porque son valientes, a esas almas, a esos desencarnados, desde el mundo, desde el punto de vista del plano de luz, desde el punto de vista espiritual, ¿se les aplaude o se les abuchea? Es una pregunta muy coloquial, pero la planteo así de coloquial. A esas almas valientes que se han arriesgado para echar aceite a su lámpara y que la experiencia la ha superado y se han suicidado, a esas almas se les abuchea o se les aplaude desde el punto de vista espiritual. Reflexionarlo. Y si lo reflexionáis, os daréis cuenta vosotros y vosotras, como me di cuenta yo al reflexionarlo, de que abucheó ninguno. ¿Cómo se va a abuchear? Es un alma valiente. A los que se abuchea es a los tibios, a eso sí se le abuchea. Al que desencarna y ha pasado por aquí de perfil sin que me pase nada, esos sí van a ser abucheados. A eso los vomitaré de mi boca, dice Dios en el Apocalipsis. A eso es a los que se le está sacando la tarjeta. Eso no puede ser, no puedes vivir la vida con tibieza. Pero a las almas valientes, aunque la experiencia te supere, se les recibe con aplauso, con grandes aplausos. Fijaros qué forma tan distinta de percibir el suicidio. Las religiones dogmatizadas nos dicen, no, pues a esta persona, como se le murió su hijo y no pudo más y se suicidó, el castigo va a ser enorme. Pues no, todo lo contrario, a ese alma se le va a aplaudir en los cielos, se le va a reconocer su valentía. Esto, por supuesto, no significa una llamada al suicidio, porque estas experiencias, y ahora voy a la otra parte que comentaba Ana Elsa, estas experiencias no vienen a nosotros por casualidad. Y si no vienen por casualidad, significa que vienen para algo. Vamos a intentar sacar jugo a esta experiencia. Oye, que si te sobrepasa no pasa nada, pero si a tu vida ha llegado esta experiencia tan dura, es para que le saques jugo en términos de conciencia. Y ahí viene el acuerdo de almas. Ahí viene el acuerdo de almas. ¿Es que tu ser querido se suicidó? ¿O es que tu ser querido simplemente falleció por casualidad? Y tú te quedaste aquí por casualidad. Las casualidades no existen. Ahí hay un acuerdo álmico, el acuerdo del alma de tu ser querido que va a los cielos y el acuerdo de tu alma que se queda aquí. Hay un acuerdo álmico. Entre esas dos almas hay un acuerdo álmico. Una madre cuyo hijo fallece, hay un acuerdo álmico entre el alma del hijo y el alma de la madre. Y vale igual para el hijo y para el padre. Vale igual para la pareja, etcétera, etcétera. Siempre hay un acuerdo álmico. Y ese acuerdo álmico es impresionante. Yo esto recuerdo que llorar a mares, ¿no? Con una amiga que se llama Amparo, que su hijo falleció con 2 años. Ella se quedó destrozada absolutamente con la enfermedad del niño, que fue una enfermedad larga de 1 año y medio. A los 6 meses de nacer ya empezó con problemas y falleció con 2 añitos. Lo pasó muy mal y ella quedó destrozada. Y claro, ese destrozamiento hizo que durante mucho tiempo estuviera rota, muerta en vida. Y poco se puede hablar con una persona cuando está muerta en vida. Os ha pasado a muchos de vosotros y de vosotras. Pero bueno, viene lo que los terapeutas llaman el duelo. Y se va abriendo, poco a poco, se va abriendo alguna ventana. Y empezamos a ver que lo que antes era todo oscuridad, empiezan a aparecer rendijas de luz. Y empezamos quizás a darnos cuenta de lo que aquí estamos comentando. Oye, que esto no fue casualidad. Que mi hijo con 2 años, mi hija con 10 años, mi pareja,
se fueran y yo me quedara aquí, esto no es fruto de la casualidad. Yo me he quedado aquí viviendo esta amarga experiencia para sacarle jugo, para echar aceite a la lámpara, para que en mi práctica de vida, en mi experiencia aquí humana, yo sea capaz de gestionar esta experiencia y, ojo, ser mejor persona, que es lo que el sufrimiento siempre trae. El sufrimiento nos hace mejores personas. Una persona tibia, entretenida, distraída, suelen ser personas con poca sensibilidad. Suelen ser personas que con mucha facilidad caen en la indiferencia ante el dolor ajeno. En cambio, cuando una persona vive un terremoto, esa persona se hace más sensible. Yo he vivido el sufrimiento, sé lo que el sufrimiento es y eso me hace más compasivo, me hace más sensible, me hace más sensitivo, me saca de la indiferencia ante el sufrimiento del otro porque mi propio sufrimiento me acerca al sufrimiento del otro. Y eso, aunque no lo intelectualicemos, nos hace mejores personas. Y al ser mejores personas, más compasivas, más empáticas, más sensibles, le estamos echando aceite a la lámpara, como antes os comentaba. Y que el alma de mi ser querido desencarnara no es fruto de la casualidad. Hay un acuerdo. Y normalmente el alma que se queda es para sacarle jugo. Y el alma que se va lo hace por amor. Ciertamente ha cubierto ya su experiencia, la que sea. Pero claro, cuando hablamos de un niño de 2 años, de una niña de 10 años, ¿qué experiencia le ha sacado ese niño, ese alma encarnada en el niño o en la niña, en tan poquitos añitos? Ese alma para qué ha venido, si no le ha dado tiempo de hacer una gestión vital como para echar aceite a la lámpara. ¿Por qué ha encarnado ese alma? ¿Por qué ha encarnado ese alma que fallece a los 2 años? O que fallece en el vientre de la mamá, el feto, o que fallece a los 12 años. ¿A qué ha venido ese alma? Ese alma ha venido por amor. Suelen ser almas muy evolucionadas. Este tipo de almas que encarnan y están poco tiempo y desencarnan, y al papá, a la mamá, a la familia la dejan destrozada, ahí hay un acuerdo álmico entre las almas que se quedan y el alma que desencarna. Y el alma que desencarna suele ser un alma muy evolucionada, con un nivel de aceite considerable y que encarna por amor. Voy a encarnar para que estas almas que están aquí vivan una experiencia que la saquen de la tibieza y eso contribuya a que entren también en la dinámica de echar aceite a la lámpara para poder participar en esa nueva humanidad maravillosa que todas las tradiciones nos anuncian. Con lo que, amigos y amigas, cuando vivimos esta experiencia tan dura, intentemos no caer en la desesperación, intentemos no caer en el suicidio, intentemos que no nos supere, porque entre comillas es como una pérdida de tiempo. Es decir, entonces, este alma que ha desencarnado para hacerme un favor y lo ha hecho por amor, la pobre no me va a buchear, porque me van a aplaudir seguro, seguro que te van a aplaudir. Pero ojo, no le has sacado el jugo, has tenido una oportunidad maravillosa para sacarle jugo a esta experiencia tan tremenda que has elegido álmicamente. Con lo que cuando este tipo de cosas las tenemos delante, tenemos que ser conscientes de que están llenas de amor, están llenas de amor. El amor es la gran realidad de la vida. Como decía muy bien, como dice muy bien, perdón, el Evangelio de Juan, Dios es amor. Y el que no conoce el amor no conoce a Dios. Esto es amor. Hay acuerdos álmicos. Los acuerdos álmicos están llenos de amor. Y lo único que tenemos que hacer es elevar la mirada, no quedarnos reducidos al mundo físico, material, autolimitado emocional y mentalmente, y abrir la mirada. Tenemos una esencia divinal, tenemos un ser encarnado que no va a conocer nunca la muerte, que es inmortal. Estamos aquí no por casualidad, estamos para vivir una experiencia humana en un contexto evolutivo. Estamos llamados a ser partícipes de una nueva humanidad que deje atrás tanta distopía, tanto dolor y tanto sufrimiento de este ciclo humano para entrar en una dinámica radicalmente distinta. Todo esto es la realidad que los sabios y sabias, los maestros y maestras nos han enseñado. Y yo en mi vida estoy viviendo un tremendo shock, estoy viviendo un golpetazo y
Sabiendo todo esto, sale de mí la fuerza como para decir, de este golpetazo de la vida, yo le voy a sacar jugo. Este golpetazo de la vida me va a hacer mejor persona, me va a hacer más sensible, más empático, más compasivo, me va a permitir ver la vida, mirar a la gente de una forma distinta. Ese es el quid de la cuestión. Para eso, las almas de los que se han ido por amor para permitirnos a nosotros, para abrirnos a nosotros esta maravillosa puerta. Así que, Ana Elsa, amigos y amigas, cuando todo esto lo vamos viendo, eh, inevitablemente salen las lágrimas, ¿no? Porque es una forma tan distinta de ver la vida, de la que nos enseña esta sociedad que ha matado a Dios, ¿no? Que ha expulsado lo trascendente, donde todo es simplemente materialismo, consumismo, carreras van y carreras vienen. Esto no es la realidad, esto es una ficción en la que nos hemos metido, un ciclo humano que está llamado a terminar cuando corresponda, y nosotros estamos aquí para sacarle jugo a esto, no es por casualidad, y que ese jugo nos lance a una nueva visión de la vida, una visión de la vida donde, en definitiva, nuestra práctica de vida se transforme, y no me cansaré de decirlo, nos convirtamos en mejores personas. Todo esto, por tanto, Ana Elsa, las reflexiones han sido muchas, espero que hayan servido con relación al suicidio por una parte y con relación a los acuerdos álmicos por otra. Claro que sí, Emilio. Muchísimas gracias. Nos dejas así como que todos en silencio, como puedes ver, todos pensando, porque nos has dicho cosas hermosas. Bueno, a mí de repente sí es así como que, ¿por qué tuve que yo no quería aprender tanto y yo no quería venir a ese, no, a llenar la lámpara de aceite, como dices tú? Pero eso de verdad que es algo que te cambia la vida, te evoluciona, como dices, y te hace crecer. Yo creo que nadie quisiéramos crecer con tanto dolor, pero a ver, hace una pregunta rapidita. Entonces, ¿tenemos que sentir dolor? ¿No podemos vivir una vida como que en paz y armonía siempre para crecer espiritualmente? Ciertamente podemos experimentar la evolución sin necesidad del dolor. Anaels, es posible, es posible. Ok. Eh, Daros cuenta de lo siguiente, hay personas que evolucionan en conciencia a través del éxito. Son pocas, ¿eh? Son pocas, pero hay personas que evolucionan en conciencia a través del éxito. Por ejemplo, ha sido mi caso. Yo no puedo compararme con vosotros y con vosotras. Bueno, sí, yo he vivido la experiencia del fallecimiento de un padre, del fallecimiento de una madre, pero bueno, eran edades ya más o menos razonables, entre comillas, a eso que llamamos ley de vida. Es cierto que yo he estado muy enfermo, que he vivido una experiencia cercana a la muerte, pero es cierto que yo esa experiencia nunca la viví con dolor, entre comillas, la viví siempre con mucha paz, la viví con mucha armonía. Mi recuperación fue lenta, fueron 11 meses, perdón, 10 meses hasta que pude volver a hacer una vida, entre comillas, normal. Pero durante esos 10 meses, tanto el tiempo que estuve hospitalizado como el que después tuve encamado en casa, como la recuperación posterior, yo no sentí aflicción, la verdad. Al contrario, lo viví con mucha paz y con mucha armonía. Yo personalmente no percibo que haya tenido dolor en mi vida. Eh, Tengo familia, en mi familia ha habido enfermedad, hijos con enfermedad, pero no lo he vivido con dolor. Yo lo que sí he vivido es un éxito que en un momento determinado te lleva a decir, esto no es. Tengo todo lo que aspiraba a tener en esto que en esta vida llamamos tener, ¿verdad? Tengo éxito personal, tengo éxito familiar, tengo éxito laboral, tengo éxito económico. Todo es perfecto, todo es perfecto. Era mi situación en el año 2000, todo es perfecto. Tengo 42 años y todo es magnífico. He llegado a todo lo que aspiraba y además tengo todos los resortes para seguir yendo incluso mucho más allá de lo que había podido aspirar. Y hay un momento determinado que aparece en ti una voz que dice, pues esto no es. Esto no me está dando plenitud de vida. Esto no me está dando una vida llena, no me está dando una vida abundante. Hay algo en mí de vacío, hay un vacío interior que no se está llenando con estos éxitos de fuera. Y eso fue lo que me llevó a mí, a partir del año 2000, a reenfocar mi vida, que además después tuvo una especie de regalo, de bendición, con esa experiencia cercana a la muerte en el año 2010.
pero lo que me llevó a mí a dejar, a soltar, porque empecé a soltar todo, a soltar la actividad, la docencia universitaria, a soltar la actividad política, a soltar lazos familiares, lo que me llevó a soltar, es que había algo en mí que me estaba diciendo, esto no es, esto no es. Y después, insisto, vino el regalo de la experiencia cercana a la muerte. Con lo que, en teoría, la vía del éxito, creo que nos entendemos, la vía de que las cosas te vayan bien, también es un camino espiritual, eso sí, si no te aferras, que desgraciadamente es lo que suele pasar, que las personas a las que le van bien, pues se quedan ahí en la maraña de que te van bien y ahí pierdes tu vida, te conviertes en un tibio y pierdes tu vida en esa maraña de que las cosas te vayan bien. Y la mayoría de las evoluciones de conciencia que hay en el ser humano es por el dolor. ¿Por qué esto es así? Diremos, oye, algo no funciona. ¿Por qué la mayoría de las almas aquí encarnadas necesitan experiencias de dolor y muy poquitas le sacan jugo a experiencias, vamos a decirle, de placer, de éxito en el camino evolutivo? Fijaros, hay una canción de un cantante que muchos de vosotros y de vosotras seguro que conocéis. Me refiero a Silvio Rodríguez, el cantautor cubano, el cantautor que en su momento tuvo mucha fama con la nueva trova cubana y hoy sigue siendo un cantautor de prestigio, Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez escribió una canción en 1969, ha llovido ya, 1969, que tiene como título El elegido, El elegido. Es una canción que tenéis en las redes, es una canción hermosa de letra y de música. El elegido de Silvio Rodríguez. Y en esa canción, Silvio nos habla de vosotros y de mí. Habla de un ser de otro mundo, como vosotros, como vosotras, como yo. Un ser de otro mundo, que va de planeta en planeta, va viviendo experiencias y en un momento determinado decide bajar a la guerra. Perdón, quise decir a la tierra. Es lo que dice la letra de la canción. En un momento determinado, el elegido decide bajar a la guerra. Perdón, quise decir a la tierra. Y sigue la canción. Pero lo que quiero sacar de esa letra es que cuando llega aquí, quizás por eso es el elegido, porque se da cuenta de lo que a nosotros nos cuesta más trabajo darnos cuenta, ¿de qué se da cuenta cuando él llega aquí a la guerra, perdón, quise decir a la tierra, el elegido? Dice la canción, dice la letra de Silvio Rodríguez. Se dio cuenta de que aquí lo terrible se aprende enseguida y lo hermoso cuesta la vida. Aquí lo terrible se aprende enseguida y lo hermoso cuesta la vida. Esta es la respuesta, Ana Elsa, a la pregunta. Aquí es mucho más sencillo, nos resulta mucho más sencillo aquí encarnados sacarle jugo, aprender de la experiencia de lo terrible, porque lo terrible se aprende y en cambio nos cuesta más trabajo sacar el jugo a lo hermoso. Y esto tiene una razón de ser, ¿eh? Que eso no lo explica Silvio, eso lo explico yo. La razón de ser, ¿cuál es? Nuestra mente. Nuestra mente es dual, funciona en la dualidad. Nosotros tenemos en nuestra mente hay un nivel mental que se llama la mente concreta, que es la mente ordinaria, la que utilizamos para nuestro día a día continuamente. Y esa mente concreta, esa mente ordinaria que se ocupa de lo rutinario, funciona en la dualidad. Todo lo clasifica dualmente. Esto está bien, esto está mal. Estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo. Esto es blanco, esto es negro. Esto es positivo, esto es negativo. Incluso la climatología, fijaros, decimos la climatología es buena, la climatología es mala. Si lo reflexionáis, es una locura. En la vida todo es. Y si es, tiene un sentido. Y no podemos llamarlo ni positivo, ni negativo, ni bueno, ni malo, no, es. Y si es, tiene un sentido profundo para ti, tiene un porqué y un para qué. No te metas en calificaciones, en etiquetas, porque eso te pierdes. La vida es una, la vida no puede ser partida, dividida en bueno, en malo, en positivo, en negativo, en lo que me gusta y me disgusta. Como entres en esa maraña, no vas a llegar a ninguna parte. Pero nuestra mente
la rutinaria, la ordinaria, funciona en clave de dualidad y vamos por la vida haciendo dualidades. Y la mente nos engaña porque la vida realmente es una, no está dividida, no dos. Pero es que además, observar vuestra experiencia, por favor, porque esto es algo que podemos atestiguar cada uno. Nuestra mente no solamente es que divida entre lo que le gusta, lo que le disgusta, lo positivo, lo negativo, es que además a lo que llama negativo lo tiene muy presente y a lo que llama positivo no le da importancia. Diciéndolo de una forma moderna, computa muy bien lo negativo y no computa lo positivo. Os pongo un ejemplo, la salud y la enfermedad. ¿Cuántos de vosotros y de vosotras estáis hoy sanos? ¿Cuántos disfrutáis salud? Donde yo estoy en estos momentos son las 20:31 de la tarde. Es decir, han pasado ya 20 horas y media de este día. Cada uno estaremos en nuestro uso horario. Bien, si estoy sano, en las horas de este día, en mi caso, en las 20 horas y media que han pasado, me he dado cuenta, he reflexionado, he computado que estoy sano. ¿Ha habido un momento al levantarme durante el día que haya dicho, oye, hoy estoy sano y me agradezco a mí y le agradezco a la vida el estar con salud? Y me asomo a la ventana y miro el paisaje, miro lo que está muy alrededor y digo, oye, qué bien, que estoy sano, que puedo vivir este día con energía, con vitalidad. Qué maravilla, qué bien que estoy sano. ¿Lo habéis hecho? ¿Lo he hecho yo? No, estamos sanos y no le damos importancia. Estamos sanos y no lo computamos. A la salud, la mente lo llama positivo y sin embargo no lo computa. Pero ahora bien, que venga la enfermedad a nuestra vida, aunque sea un simple constipado, un simple resfriado, que venga la enfermedad a nuestra vida. Estamos durante el día permanentemente recordando que estamos enfermos o no. Qué cosa más curiosa. A la enfermedad la llamamos negativa, a la salud positiva. Esto no es verdad, porque si la enfermedad llega a tu vida tiene un sentido y si la salud está en tu vida tiene un sentido también profundo, no es casualidad. Pero en fin, nuestra mente llama negativo a la enfermedad y llama positivo a la salud. Y en este contexto resulta que a lo positivo, que es la salud, no le hace caso, no lo computa. Y en cambio a lo negativo está todo el día pendiente. ¿Entendéis por qué de lo terrible se aprende enseguida y de lo hermoso cuesta la vida? Fijaros, es como si para evolucionar, para echar aceite a la lámpara, para evolucionar en conciencia, tuviéramos que tomar zumo. Es la condición, permitirme la broma, es la condición sine qua non. Para evolucionar en conciencia, para echar aceite a la lámpara, tengo que tomar zumo. Y resulta que tengo dos tipos de zumo, el amargo y el dulce. Lo que la mente llama negativo y lo que la mente llama positivo, lo amargo y lo dulce. Oye, pues si lo que tengo que hacer es tomar zumo, no tomaré zumo del amargo, ¿verdad? Tomaré zumo del dulce, que es mucho más agradable para el paladar. Pero ¿qué sucede? Que como la mente al zumo amargo lo llama negativo y al zumo dulce lo llama positivo, y lo positivo no lo computa, es como si el zumo dulce desapareciera y lo único que tenemos delante es el zumo amargo. Y como necesitamos zumo y solamente computamos el zumo amargo, pues ahí estamos, todo el día dándole al zumo amargo. Es a esto a lo que se refiere Silvio Rodríguez, de que estamos muy atentos a lo terrible y en cambio no le sacamos jugo a lo hermoso. Y es por lo que también el inefable, el maravilloso San Juan de la Cruz nos habla de las noches oscuras. Y nos dicen que las noches oscuras son guía, guía. O noche, hablando de la noche oscura, o noche que guiaste, o noche amable más que la alborada, la noche como guía, la noche que nos impulsa. Este es el motivo. Y por tanto, cuando respondemos a esta pregunta, Ana Elsa, nos estamos acercando a algo enormemente profundo que nos enseña mucho acerca de la vida, que es una llamada a superar dualidades, pero que también es una llamada a darnos cuenta de que, oye, con qué facilidad las cosas positivas que hay en nuestra vida las olvidamos, no las computamos y sin embargo cuánta atención le ponemos a eso que nuestra mente llama negativo.
De ahí precisamente el papel del sufrimiento, el papel del dolor en nuestra evolución en conciencia. Así es, Emilio. No, definitivamente eso que acabas de decir, yo sí lo valoro mucho la salud, porque cuando me enfermo yo soy muy quejona y, y estoy como que no, ¿por qué me enfermé? Entonces sí es algo que debemos de valorar muchísimo. Yo siempre se los digo cuando me dicen es que estoy viviendo lo peor y le digo, hay gente que está viviendo lo mismo que nosotros en peores condiciones. Entonces yo creo que eso hay que agradecer que tenemos salud, que tenemos seres queridos, lo que tengamos, ¿no? Aunque sea poco, mucho, pero agradecer lo que vivimos. Yo no agradezco la muerte de mi hijo, pero agradezco, o sea, todo el aprendizaje que yo siento que toda esa sabiduría, ¿no? Que se te abre de decir que ellos están y ese consuelo que viene, siempre yo digo de alguien más allá. Y tú eres un ser de esos, Emilio, un ser de luz que nos vienes a hablar, que nos vienes un ángel para mí por lo menos, porque nos hablas con tanta sabiduría. Aquí, bueno, mil gracias te están dando, que les has dado mucha paz, puras palabras lindas para ti, Emilio, de verdad, muchísimas gracias. Yo sé que ya es hora de que nos tengamos que despedir porque es muy tarde ya en España, pero te agradezco muchísimo tu tiempo, de verdad. Gracias por todas tus palabras, porque definitivamente son palabras que nos consuelan muchísimo a quien hemos perdido un ser tan querido, saber que siguen ahí, saber que eso que sentimos, que soñamos, que son ellos y que están siempre con nosotros. No sé si quieres decir unas palabras para ya cerrar. Me preguntaban mucho que si crees en los mediums, no sé si quieras decir sí, no, para así ya cerrar con esta plática. Bien, pues con mucha brevedad, no le haría yo mucho caso a los medios, a él no le haría mucho caso. Hay alguna persona que tiene esas capacidades, pero yo estaría más por mi propia conexión, por la conexión de cada uno, la vuestra, de cada uno, con vuestros seres queridos. Cuando utilizamos un intermediario, da igual quién sea, y da igual para lo que sea, siempre hay riesgos de interferencias, siempre hay riesgo de interferencia. Así que yo aconsejo más la conexión directa, no utilizar intermediario. Y por lo demás, y en el cierre, Ana Elsa, pues simplemente que seamos conscientes, vosotros, vosotras, que tú, Ana Elsa, ¿no? Con el fallecimiento, ni más ni menos que de tu hijo, ¿no? No olvidar nunca el amor que hay detrás de esa experiencia, no olvidar nunca. No olvidar nunca que hay un acuerdo álmico, no olvidar nunca que hay un acto de amor inmenso del alma que desencarnó, en el caso de Ana Elsa, de su hijo, en vuestro caso lo que corresponda, ahí hay un acto de amor inmenso y pensar en ese momento inefable del reencuentro en el plano de luz, donde ese alma que desencarnó y que vais a volver a encontrar, le podáis decir, oye, pues gracias a ti, lo pasé muy mal, lo pasé muy mal, pero gracias a ti empecé a vivir de otra manera, empecé a percibir la vida de otra manera, gracias a tu amor, gracias a esa experiencia que me brindaste, mi vida se transformó, mi vida cambió y empecé a vivirla de una manera distinta y empecé a ser otra persona. Eso es a lo que estamos llamados precisamente, eso es a lo que estáis llamados, a lo que estáis llamadas. Cuando llegue ese momento precioso, poder decir, oye, lo que hiciste sirvió, entre comillas, tu sacrificio de irte sirvió, le ha sacado jugo. Vamos a celebrarlo, porque lo vais a celebrar en ese plano de luz. Así que estando aquí, ánimo, confianza, fuerza, perseverancia y a sacarle jugo, amigos y amigas. Gracias, Emilio, qué lindo. Por favor, invítanos a tu próximo taller que vas a tener en España, porque hay mucha gente de España aquí conectada. Dinos dónde va a ser, cuándo va a ser y si tienes uno en línea, porfa. Bueno, lo más sencillo, yo realizo todos los meses encuentros mensuales, que se llaman. Ok. Lo hago a través de la forma más fácil de acceder a ellos, es una asociación que se llama El Rincón de Kiko. Los encuentros mensuales es el primer jueves de mes, expongo el tema del mes, que son 2 horas de exposición. Al día siguiente las personas reciben el texto y el vídeo de mi exposición y el texto que he utilizado para la exposición. Y a los 15 días tenemos un nuevo encuentro donde respondo a las preguntas que hayan enviado de todas las personas. Y cada mes lo dedicamos a una temática.
Esa, la temática de este mes enero, que ya ha pasado, es qué nos espera en el 2024. La temática del mes de febrero, que lo empezaremos, que es siempre el primer jueves de mes, o sea que será, en febrero cae el día 1 de febrero, que es jueves, lo dedicaremos a la práctica de vida de nuestra evolución y de nuestra transformación. Y cada mes lo vamos dedicando a temas distintos. El coste es mínimo porque Kiko lo que hace es cobrar 7 euros, que es una cantidad, yo sé que para algunas personas es importante, pero bueno, si alguien no puede abonarlo, se habla con Kiko y se hace gratuitamente, no hay ningún problema. Pero vamos, el precio que se ha establecido es de 7 euros por los costes, ¿no? Que supone el tema del Zoom, el tema de grabar los vídeos, enviar los vídeos, elaborar el texto, enviar después las preguntas y la respuesta a las preguntas y una cantidad que entendemos que es módica, que son 7 euritos. Pero te digo que si alguien tuviera problemas, el dinero no es un problema, evidentemente, cuando hablamos de conciencia. Hay otras muchas actividades en mi día a día, Elsa, pero quizá esta sea la más sencilla porque es vía Zoom y es todos los meses, todos los meses, todos los meses. Perfecto, pues muchas gracias. Ahí están todos los datos. También tienes tu página web, Emilio. ¿Cómo se El cielo llama? en la tierra. Sí, El el cielo en blog la... se llama El cielo en la tierra y en YouTube tenéis todos mis vídeos en el canal que se llama La Academia de la Consciencia. Perfecto. Pues ahí La Academia de la Consciencia. para que te encuentren, para que te busquen. De verdad que das muchísima paz, eres maravilloso. Muchas gracias por estar aquí. Yo no me cansaría de estarte diciendo cosas, pero yo sé que ya es hora de irnos. Gracias a todos por acompañarnos, gracias por sus preguntas y pues espero pronto volverte a tener, Emilio. Un abrazote desde México. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, amigos y amigas. Muchas gracias, Elsa. Hasta muy pronto. Gracias a todos. Bye.